Permíteme que te hable de un punto de inflexión que todos enfrentamos. El momento en que miramos nuestra vida y sentimos que, aunque estamos trabajando duro, estamos atascados. Es la sensación de estar en una jaula de oro, con un sueldo que paga las cuentas, pero que estrangula el alma. La mayoría de la gente cree que el camino de la frustración a la fortuna es una cuestión de suerte, de un título universitario o de esperar el momento oportuno. Se equivocan. Brian Tracy, quien mismo pasó de trabajar en la calle a construir un imperio, demostró que la transformación es puramente mental. La frustración es solo la voz de tu potencial no cumplido. La fórmula mental para pasar de empleado a empresario millonario no reside en cambiar de trabajo, sino en cambiar de identidad. Se basa en 3 pilares de la psicología del éxito que, una vez instalados, hacen que el logro material sea inevitable. Lo que vamos a explorar ahora no son consejos. Es el código fuente que debes reescribir para liberar el millonario que ya reside dentro de ti. Existe un punto de estancamiento, una meseta de frustración, que no se mide en horas trabajadas o en esfuerzo físico, sino en la disparidad entre lo que eres capaz de ser y lo que la vida te permite ser. Es la condición del alma que se sabe destinada a la maestría, pero que está atrapada en la rueda de la obediencia y la limitación financiera. Este es el drama del empleado frustrado. Muchos creen que la solución a este malestar es puramente logística, un cambio de empresa, un nuevo grado académico o un socio de negocios diferente. Esta creencia es un error fundamental. Brian Tracy, con la precisión de un ingeniero, nos reveló que la transformación de la escasez a la opulencia es un proceso que ocurre enteramente dentro de la conciencia. La frustración es, en esencia, la resistencia interna de tu genio contra la mediocridad de tu entorno. Es la señal de que has alcanzado el límite de tu vieja identidad. La fórmula que ahora se revela no se enfoca en cómo ganar $1000 más, sino en cómo convertirse en la persona que genera y sostiene la riqueza. La metamorfosis del empleado a millonario requiere el desmantelamiento de 3 cimientos mentales que la sociedad, la educación y el miedo han instalado en tu psique. 1. La ilusión de la culpa externa. La creencia de que las fuerzas externas, el jefe, el mercado, la suerte, determinan tus resultados. 2. La trampa del tiempo por dinero. La mentalidad que valora el esfuerzo por su duración en lugar de por su impacto. 3. El círculo vicioso del consumo, la visión limitada que enfoca el dinero solo en el gasto, en lugar de en la inversión. Si deseas cambiar tu realidad material de manera radical y sostenible, debes dejar de buscar soluciones en el mundo exterior. La riqueza, como la salud y la felicidad, es una manifestación de un estado interno. Al reescribir este código mental, la frustración se disuelve y la fortuna se convierte en la consecuencia natural e inevitable de quien te has transformado en ser. El verdadero viaje no es el que te lleva a un nuevo trabajo, sino el que te lleva a un nuevo yo. Pilar primo: la adopción de la propiedad de empleado a propietario. La mente de un empleado, incluso uno talentoso, opera bajo una premisa limitante, responsabilidad limitada. Piensa: mi trabajo es limitado a estas horas, estas tareas y este cheque de pago. Mi jefe se preocupa por el resto. Esta mentalidad es el principal inhibidor de la riqueza. La primera ley para la transformación mental es la adopción de la propiedad absoluta. El desmantelamiento de la víctima. El millonario,
Incluso cuando trabaja para alguien más, se ve a sí mismo como el director general de su propia carrera, de su propio destino y de su propia vida financiera. 1. El principio del 100%. Acepta que todo lo que te sucede es resultado de tus propias decisiones o tu falta de ellas. No culpes a la economía, al jefe, al gobierno o a tu pasado. Al asumir el 100% de la responsabilidad, te quitas el traje de víctima y te pones el de creador. 2. La pregunta millonaria. Cuando enfrentes un problema, no te preguntes ¿quién tuvo la culpa? Pregúntate, ¿qué puedo hacer ahora mismo para resolver esto? Esta pregunta dirige la energía del pasado inmutable, culpa, al futuro construible, acción. La historia del joven vendedor. Un joven vendía seguros y siempre culpaba a los malos clientes y la mala zona por sus bajas ventas. Brian Tracy le preguntó, si esta empresa fuera tuya, ¿qué harías? El joven hizo una pausa y enumeró 5 estrategias agresivas de marketing. Tracy le dijo, pues bien, esta empresa es tuya. En un año, implementando esas ideas como si fueran para su propio negocio, cuadruplicó sus ingresos y se lanzó solo. El cambio no fue externo, sino la adopción de la mentalidad de dueño. Al asumir la propiedad total de tu vida, activas el poder de la autonomía. Te conviertes en el capitán, no en un pasajero. La barrera fundamental entre el empleado frustrado y el millonario que está en ciernes es la transferencia de responsabilidad. El empleado, de manera subconsciente, vive bajo el manto de la dependencia psicológica, creyendo que su bienestar y sus límites son dictados por una entidad externa, la corporación, el mercado o el gobierno. Esta es la raíz de toda impotencia. El primer pilar de la fórmula mental exige una declaración de soberanía personal, la adopción innegociable de la propiedad absoluta sobre cada resultado en la vida. El desmantelamiento del marco de la víctima. El individuo que construye riqueza entiende que la culpa es la emoción más cara que puede albergar. Ceder al hábito de culpar a factores externos por un bajo sueldo, la falta de oportunidades o el estancamiento profesional es entregar tu poder personal. La regla del 100%. La mente de riqueza opera bajo la premisa de que cada circunstancia es el resultado de una decisión o inacción previa. Esto no implica autocastigo, sino empoderamiento. Cuando aceptas la autoría del problema, te autohabilitas para crear la solución. El veto al lenguaje de la víctima. Elimina frases como no pude porque la economía, mi jefe no me dio o si hubiera tenido más suerte. Sustitúyelas por ¿qué decisión tomé que me llevó aquí? ¿Y qué decisión voy a tomar ahora para cambiarlo? El foco en la causalidad. En lugar de analizar el resultado, el bajo ingreso, analiza la causa, la habilidad no actualizada, la falta de negociación, la ineficiencia en la gestión del tiempo. La culpa mira hacia afuera. La causalidad mira hacia las acciones propias que pueden ser corregidas. La implementación del director general de la carrera. La mentalidad de propietario es, esencialmente, tratar la propia vida y carrera como la única empresa de la cual eres dueño y director general, CEO universal. 1. Visión de inversión. Pregúntate, si yo fuera un inversor externo observando esta carrera, la mía, invertiría en ella. ¿Qué cambios le exigiría a su CEO, a mí mismo, para que valga más? Esta distancia te permite aplicar una lógica financiera y despiadada a tus hábitos y habilidades. 2. El mandato de la proactividad. Un propietario no espera a que le digan qué hacer, busca problemas para resolverlos y oportunidades para aprovecharlas.
Deja de esperar órdenes. Si ves una ineficiencia en tu entorno laboral o personal, asume la propiedad de esa área y diséñale una solución. La recompensa siempre sigue al nivel de propiedad asumida. La historia del alfarero y el barro. Un alfarero no culpa al barro por la forma de la vasija. Él entiende que la forma es el resultado directo de su propia técnica y presión aplicada. Si la vasija es fea, la culpa no es del barro. Él debe asumir la propiedad de su técnica y refinarla. Tu vida es el barro, tu mentalidad es la mano que moldea. La adopción de la propiedad es la base moral e intelectual para la riqueza. Es la renuncia a la comodidad de la excusa a cambio del poder absoluto de la creación. Al dejar de ser un pasajero, te conviertes en el motor que impulsa todo cambio en tu vida. Pilar segundo. La ley de la multiplicación del valor, de tarea a resultado. El empleado promedio se enfoca en la cantidad de tiempo invertido. El millonario se enfoca en la calidad del valor entregado. Mucha gente está ocupada, pero no productiva. La clave para multiplicar tus ingresos es multiplicar tu valor en el mercado. La fórmula del enfoque singular, el 20% dorado. Pregúntate, ¿cuáles son las 3 habilidades o tareas que, si las ejecuto con excelencia, generan el 90% del valor económico para mi empresa o mis clientes? La mayoría de la gente gasta el 80% de su tiempo en tareas que solo generan el 20% del valor. Responder correos, ordenar, planificar sin actuar. El segundo paso en la fórmula mental es el enfoque despiadado en el 20% dorado. 1. Identificación de habilidad maestra. Aísla esa habilidad singular, EJOTON, cierre de ventas, codificación de vanguardia, liderazgo de equipos, que te hace irreemplazable. 2. La inversión mínima diaria. Comprométete a invertir al menos 1 hora diaria en mejorar esa habilidad. Lee, practica, toma cursos. Esto es la multiplicación del valor. Si mejoras tu habilidad maestra en un 1% cada día, serás 37 veces mejor en un año. La historia del ingeniero. Había un ingeniero muy competente, pero estancado. Su valor para la empresa residía en el diseño técnico, el 20%, pero pasaba la mayor parte del tiempo en reuniones y papeleo, el 80%. Un día, decidió vetar el 80% de las reuniones y dedicar esas horas a aprender la última tecnología de diseño. En 6 meses, su diseño se volvió tan crucial y avanzado que la empresa tuvo que pagarle lo que pedía para retenerlo. Él no pidió más dinero. Él se volvió más dinero. El valor que entregas es el espejo de tu ingreso. Para ser un millonario, debes dejar de ser un generalista y convertirte en un maestro inigualable en tu campo de valor más alto. La transición de empleado a millonario está inherentemente ligada a una redefinición fundamental. Dejar de medir el trabajo por la cantidad de tiempo invertido y comenzar a medirlo por el valor económico y estratégico generado. Un empleado se enfoca en la jornada. Un propietario se enfoca en el rendimiento. Esta es la ley de la multiplicación del valor. La trampa más común del profesional frustrado es la obsesión por la ocupación. Se sienten obligados a completar todas las tareas de su lista sin discriminar el impacto real que tienen. El resultado es el estancamiento, porque la actividad frenética en tareas de bajo valor es la antítesis de la riqueza. La aplicación invertida de Pareto, el 20% dorado. La esencia de este pilar es la aplicación despiadada del principio de Pareto, 80-20, a las habilidades y tareas. El individuo de alto rendimiento sabe que solo el 20% de sus actividades produce el 80% de sus resultados monetarios y de avance profesional.
El resto es ruido. El desafío es identificar ese 20% dorado y dedicar una porción desproporcionada de la energía a dominarlo. 1. El análisis de causa y efecto. Pregúntate, ¿cuáles son las 3 habilidades o tareas que si las ejecuto con absoluta excelencia y las hiciera consistentemente mejor que nadie más, duplicarían o triplicarían mi valor para el mercado, mi empresa o mis clientes? O para un vendedor puede ser cierre de negocios de alto valor. O para un gerente puede ser desarrollo y retención de talento clave. O para un especialista puede ser la maestría en el último software disruptivo. 2. El veto al ruido. Todo el trabajo que queda fuera de ese 20%, reuniones sin propósito, informes innecesarios, correos triviales, debe ser delegado, automatizado o, en el peor de los casos, realizado con la mínima energía posible. El recurso más valioso no es el tiempo, sino la energía mental enfocada. No puede desperdiciarse en lo funcional. La ingeniería de la habilidad, la regla del 1% compuesto. El millonario no espera a que le paguen por su potencial. Se asegura de que su potencial esté siempre por delante de su salario actual. Esto se logra a través de la inversión diaria en la habilidad maestra. Comprometerse a mejorar el 20%, dorado en solo un 1% cada día, es una fórmula para el éxito exponencial. Este es el efecto del interés compuesto aplicado al conocimiento. En 365 días, la mejora acumulada no es del 365%, es de un asombroso 3.600% o 37 veces mejor que al inicio del año. El bloque innegociable. Se debe reservar un bloque inamovible de tiempo diario, idealmente 60 minutos, para el estudio, la práctica o el coaching relacionado únicamente con el 20% dorado. La obsesión por la aplicación. El conocimiento adquirido no es valioso hasta que se aplica. Cada sesión de estudio debe terminar con la pregunta: ¿qué acción voy a tomar hoy para probar o implementar lo que acabo de aprender? El principio del multiplicador. Un empleado recibe una recompensa lineal. Una hora de trabajo genera una hora de pago. Un millonario recibe una recompensa multiplicada. Una hora invertida en dominar su habilidad clave genera una solución que puede ser vendida o apalancada miles de veces. Al comprometerse con la ley de la multiplicación del valor, el individuo abandona la mentalidad de salario por hora y adopta la de valor por solución. Dejas de ser una mercancía intercambiable y te conviertes en un activo irreemplazable cuyo ingreso se vuelve, por lógica de mercado, ilimitado. Pilar 3. La expansión del pensamiento, de salario a patrimonio. El empleado vive en la mentalidad del salario. Su enfoque está en el dinero que llega, el cheque de pago. El millonario vive en la mentalidad del patrimonio. Su enfoque está en el dinero que se queda y crece, los activos. El tercer y definitivo pilar de esta transformación mental es la expansión del pensamiento financiero. 1. La ley de pagarse. Primero, el empleado gasta el 100% de lo que gana y ahorra lo que sobra, que casi nunca sobra. El millonario invierte el 10% de cada ingreso y vive con el 90% restante. Este es el hábito más simple y radical para la creación de patrimonio. Al pagarte primero, le envías un mensaje a tu subconsciente: yo soy mi prioridad, mi futuro es innegociable. 2. La pregunta del activo. Deja de preguntar: ¿puedo permitirme comprar esto? Pregúntate: ¿cómo puedo adquirir un activo que me genere el dinero para pagar esto?
Esto te obliga a pensar en términos de inversión y apalancamiento, no de gasto. El desmantelamiento de la deuda. La deuda del consumidor es la antítesis de la mentalidad millonaria. El empleado usa el crédito para consumir hoy, pasivos. El millonario usa el capital o el crédito estratégico para invertir en activos que generen flujo de efectivo mañana, apertura de negocios, acciones, bienes raíces. El viaje de empleado frustrado a millonario es un viaje de reidentificación. No necesitas cambiar la economía, necesitas cambiar tu mente. Sé el dueño, asume el 100% de la responsabilidad. Sé el maestro, multiplica tu valor en el 20% dorado. Sé el inversor, vive con la mentalidad del patrimonio. Si aplicas esta fórmula mental con consistencia, en menos tiempo de lo que imaginas, la realidad externa se alineará con la nueva persona que has forjado en tu interior. El éxito material es el efecto secundario de haber conquistado tu propia mente. Después de asumir la propiedad personal y maximizar el valor en el mercado, el último y más crucial salto mental es el que transforma el dinero de un medio de subsistencia a un motor de libertad. Este es el pilar de la expansión del pensamiento, la migración irreversible de la mentalidad de salario a la mentalidad de patrimonio. La mentalidad de salario está enfocada en el flujo. ¿Cuánto dinero entra este mes? La mentalidad de patrimonio está enfocada en el stock. ¿Cuánto dinero se queda y se multiplica con el tiempo? El empleado busca la seguridad en la continuidad del cheque. El millonario la busca en la autosuficiencia de sus activos. La ingeniería inversa del gasto, la ley de pagarse primero. El hábito más corrosivo de la mentalidad de empleado es el gasto inmediato. Se recibe el cheque de pago y el dinero se destina primero a pagar deudas, gastos y consumos, y solo se ahorra lo que hipotéticamente sobra, lo cual en la práctica nunca sucede. La mentalidad de patrimonio invierte esta lógica con una regla de hierro, la ley de pagarse primero. 1. El mandato del 10% innegociable. Con cada ingreso que recibas, salario, bono, venta, el 10% o más debe ser transferido automáticamente a una cuenta de inversión de crecimiento a largo plazo antes de que se toque para cualquier otra cosa. Este acto no es un ahorro, es una inversión obligatoria en tu futuro CEO. 2. El principio de la reducción forzosa. Al vivir inmediatamente con el 90% restante, te obligas a adaptar tu estilo de vida a ese monto, no al 100%. Este es el acto de disciplina financiera que construye la riqueza silenciosa. La capacidad para vivir por debajo de tus medios es la habilidad financiera más importante de un futuro millonario. Este hábito no es meramente financiero, es una declaración de identidad subconsciente. Al pagarte primero, le estás diciendo a tu mente que tu futuro y tu libertad son prioridades que se anteponen a cualquier consumo o placer inmediato. El veto a la deuda de consumo y la pregunta del activo. La deuda de consumo, tarjetas de crédito, préstamos para artículos que se deprecian, es la antítesis del pensamiento millonario. El empleado financia los pasivos, cosas que quitan dinero de tu bolsillo. El millonario busca activos, cosas que ponen dinero en tu bolsillo. La pregunta transformadora. El empleado ve un objeto de deseo, un coche nuevo, una televisión grande y pregunta, ¿puedo pagar la cuota mensual? El millonario ve el mismo objeto y pregunta, ¿qué activo necesito adquirir o crear que me genere la renta pasiva suficiente para pagar este objeto sin tocar mi capital? Esta pregunta es el gran divisor de mentalidades.
Obliga a tu cerebro a pasar del modo de gasto inmediato al modo de inversión y apalancamiento. Te obliga a pensar en términos de fuentes de ingreso múltiple. ¿Cómo puedo usar el 10% que separé para construir una fuente de ingresos que funcione incluso cuando no estoy trabajando? Inversión en conocimiento, dividendos, renta de propiedad intelectual. Valor versus prestigio. El millonario inicial gasta su dinero en activos que lo hacen más rico. El empleado frustrado gasta su dinero en pasivos que lo hacen parecer más rico. La historia del sembrador de semillas. El empleado ve un saco de semillas, dinero, y lo utiliza para hacer una sopa y comer hoy. El millonario ve ese mismo saco y sabe que si siembra el 10% de esas semillas y vive con el 90% restante, en el futuro tendrá un campo entero de cosechas que alimentarán su libertad por generaciones. La expansión del pensamiento es el paso final de la fórmula de Tracy. Es la disciplina para retrasar la gratificación, transformar el consumo en inversión y asegurar que mientras estás ocupado entregando alto valor en tu trabajo, pilar segundo, tu dinero esté igualmente ocupado trabajando por ti. Así, el patrimonio se construye silenciosamente, haciendo inevitable la fortuna. Hemos desmantelado la estructura mental que encadena al individuo al ciclo de la frustración y la escasez. La travesía de empleado frustrado a millonario no es una travesía geográfica ni profesional. Es una transición de identidad guiada por 3 pilares de la conciencia. 1. Propiedad absoluta, dejar de ser una víctima del entorno y convertirse en el CEO innegociable de tu vida. Fin de la culpa. 2. Multiplicación del valor. Dejar de medir el esfuerzo por el tiempo y medirlo por el impacto económico del 20% dorado. Fin de la ocupación trivial. 3. Expansión del patrimonio. Dejar de ver el dinero como un flujo para el consumo y verlo como un recurso para la inversión que genera libertad. Fin del gasto inmediato. La fórmula mental de Brian Tracy demuestra que la riqueza material es el efecto secundario de haber conquistado y realineado el ser interior. El legado de la elección diaria. El cambio no se produce en una revelación única, sino en la consistencia diaria de estas 3 elecciones. Cada mañana te enfrentas a la misma encrucijada. ¿Vas a pensar y actuar como el empleado que busca la seguridad del cheque o como el propietario que busca la libertad del patrimonio? Cuando eliges la propiedad, dejas de quejarte. Cuando eliges la multiplicación del valor, dejas de desperdiciar energía. Cuando eliges la expansión del patrimonio, dejas de gastar tu futuro. El verdadero millonario no es aquel que tiene 1 millón, es aquel que se ha convertido en la persona capaz de generar 1 millón una y otra vez, independientemente de las circunstancias externas. El poder de esta fórmula es que hace que el éxito financiero sea inevitable. Al alinear tu conciencia con los principios de la autonomía, la excelencia y la inversión, la frustración se disuelve y la riqueza ya no es un sueño, sino una consecuencia lógica de tu nueva identidad. Ahora, la pelota está en tu cancha. Deja de lado el lenguaje de la víctima. Identifica tu 20% dorado y paga a tu futuro CEO antes de pagar a nadie más. El viaje ha terminado. La construcción de tu fortuna comienza ahora.